Bueno, primero que todo agradecer a los organizadores del evento por la participación. Yo soy historiador y hace pocos años me he vinculado por este camino del mundo editorial. He tenido la oportunidad de leer bastante lo que se produce en estos escenarios. He leído a varios de los que están aquí sentados sobre la mesa, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes y por eso digamos el agradecimiento. El título, la colección China Nueva del Partido Comunista de Colombia. Comentarles que esto empezó con una idea en mi pregrado, donde en medio de los debates historiográficos yo discuto con el profe Fran Molano, con el profe Mauricio Archila, que son dos de los historiadores que en este siglo XX y XXI abordan esta discusión de las izquierdas en Colombia y concretamente del maoísmo. Principalmente el profe Fran Molano planteaba una hipótesis de que el maoísmo en Colombia surge a partir de los años 60 y digamos de ahí para adelante todos los historiadores han acuñado esta hipótesis, sustentada principalmente en el marco del conflicto chino-soviético y la revolución cultural y todo lo que eso implicaba para la juventud de rebeldes, la nueva izquierda y por ende el surgimiento de estas nuevas corrientes. Pues yo me fui años más atrás, prácticamente por una curiosidad, y es que encontré en mi biblioteca personal un libro que en algún momento había comprado en la librería del Viejo y resultó ser un libro producido por el Partido Comunista de Colombia en 1952. El libro titulado La Nueva Democracia China. Entonces surgió la idea de decir, bueno, si estos libros los sacaba el partido en los años 50, ¿no está por aquí los orígenes del maoísmo? Entonces lo que hago en mi tesis de pregrado es discutir los orígenes del maoísmo, me apoyo en la teoría de la recepción de Tarkus, logro encontrar varias piezas de la producción editorial del Partido Comunista de Colombia en relación con China, las estudio y de cierta manera sustento cómo todo este proceso de lectura, circulación, de debate, pues fue confluyendo en una división en el seno del partido y por ende el surgimiento del maoísmo, y es como lo que planteé en la tesis. Y cuando entro a la maestría, entonces hago una reflexión de que yo cogí estos elementos de estas piezas editoriales del Partido Comunista como una fuente de información, pero no como un objeto de estudio. Y me hago la pregunta, ¿y es que solo se sacaban estos cuantos libros? El profe Fran Molano nos hablaba en su investigación del 2004 de tres libros que se habían reproducido acá en Colombia, se habían editado, traducido por los comunistas colombianos de China. Cuando yo hice la investigación en pregrado encontré 10 más, entonces iba subiendo la base empírica, pero cuando me hago la pregunta en maestría es, ¿y no había más circulación y no había más procesos de edición? Entonces le pongo un debate al departamento de historia y es, ¿me vale una tesis de maestría donde yo construya una fuente histórica? Coger todo este acervo, todas estas huellas del pasado del mundo editorial del Partido Comunista y constituirlo en una fuente para la historia. Y me entro en un debate historiográfico frente a qué entendemos por una fuente. Yo llego al planteamiento de que las fuentes las construyen los historiadores, y las historiadoras construyen las fuentes a partir de los vestigios que deja la humanidad y se cimienta como fuente histórica en la medida que el historiador le plantee preguntas, en la medida que el historiador vea esas fuentes con un marco conceptual y en la medida que el historiador logre contextualizar esas fuentes, esas huellas, ¿sí? Ahí se convierte en una fuente histórica. Entonces lo que yo les quiero presentar es esa fuente histórica que titulo La colección China Nueva, y me adentro un poco, digamos, en el contexto. En el marco del comunismo es claro que los partidos comunistas desde el planteamiento del internacionalismo proletario pues hacen unas labores de solidaridad, de distribución, de circulación de las ideas, y eso lo venía haciendo el Partido Comunista en Colombia en relación con China desde su propio nacimiento ya para 1930. Habían publicaciones en el diario Tierra en relación con lo que estaba pasando en China.
Pero me encuentro que en 1948 hay una clara intención política que manifiesta el partido en palabras de su secretario general y que está aquí en esta pequeña cita. Decía Gilberto Viera: estudien y asimilen las formidables lecciones del Partido Comunista de Mao Zedong y Chu Te, ¿sí?, que fueron los artífices de la victoria. Entonces encuentro ese primer mojón de partida y mi investigación se extiende hasta 1963, cuando el mismo partido, en el marco del conflicto chino-soviético, dice que ya no es correcto que por cuenta propia de ellos distribuyan, impriman materiales de los dirigentes chinos porque ha cambiado su orientación política. Entonces tenemos un punto de partida, un punto de llegada, y la pregunta es: ¿qué pasó en ese periodo? ¿Sí? La pregunta por qué pasa en ese contexto de esos años. Entonces, cuando yo me entro en la maestría a indagar por esta producción editorial del partido, sobre todo buscando esos textos que dieran cuenta de esa intención política, cómo esa intención política se convirtió en una orientación editorial, pues me encuentro con la sorpresa de que el partido tenía una larga tradición editorial en función del comunismo chino, y logró reconstruir un catálogo que va en 80 títulos. Y ese catálogo nos habla del interés del Partido Comunista por dar a conocer novelas, historias, cuentos, los libros políticos, las revistas, todo tipo de literatura, pues, que desde el mismo Partido Comunista de China estaban interesados en dar a conocer al mundo. Pues de allí que entonces lo que yo les presento son, en el marco de ese catálogo, estos textos que cumplían claramente el interés político de dar a conocer las experiencias del comunismo de China, y que le permitía al partido convertirlos en una fuente de estudio para su militancia, para sus simpatizantes, en dos vías que yo he venido planteando, y veremos qué va a pasar con esta colección, y es aprender de la Revolución China en el marco de un periodo desde el 48 hasta el 60, donde el Partido Comunista de Colombia se estaba discutiendo en su interior la vía de la revolución para Colombia, y por otro lado aprender de China de cómo construir un partido comunista. Yo presento la colección, hago una catalogación, esto está en un repositorio virtual que para los interesados pues está disponible. El interés como historiador es que la colección China Nueva se constituya en una fuente de investigación, y que ojalá otros investigadores con otras preguntas, con otros marcos contextuales, e inclusive que les den otra contextualización a lo que yo les presento como fuente, pues la puedan utilizar para estas investigaciones. Bien es sabido en el mundo editorial que una de las debilidades que tenemos para abordar estos estudios es la falta de estas fuentes. Entonces yo la he puesto acá en este repositorio virtual. De igual manera, en el marco de la investigación, se llegaron a acuerdos con el Centro de Estudios de Investigaciones Sociales del CEIF, que esto se ha adscrito al Partido Comunista. Ellos han constituido un fondo editorial llamado Ediciones del Partido Comunista, y allí reposa la colección China Nueva, donde hemos compartido elementos de esta colección, de lo que yo he encontrado, lo que está en mi biblioteca repetido, y lo que ellos tienen también allá en sus archivos. Para entrarnos un poco en estas piezas de la colección, es muy importante entender que desde 1949 el Partido Comunista de China tenía una gran intención, y era hacer de su proceso revolucionario un modelo que le pudiera servir a los partidos en América Latina, en África, en Asia, ¿sí? Acá tengo una cita de Zhou Enlai, en 1949, publicada en el periódico en su momento de la Internacional Comunista, que dice lo siguiente: en una colonia o semicolonia, si las personas no tienen armas para defenderse, no tienen nada. La existencia y el desarrollo de las organizaciones proletarias y la existencia y el desarrollo de un frente único nacional están íntimamente ligados a la existencia y el desarrollo de una lucha armada. Este es el único camino para muchos pueblos coloniales y semicoloniales, como era Colombia, o como era considerado Colombia por los comunistas en esa época. El
en una lucha por la independencia y la liberación. Esta cita nos demuestra esa intención política del Partido Comunista de China de hacer de su experiencia triunfante en 1949 un modelo revolucionario para América Latina que se ponía en debate con el modelo revolucionario pues, que proponía el comunismo desde la Unión Soviética. Pero no solo se quedaban en esa intención política, sino que esto se convirtió en una orientación editorial. Porque el Partido Comunista de China, pues ya en 1949, una vez en el poder, movilizó todo su aparato de propaganda, ya con los recursos del Estado. En el 49 constituyen la Librería Internacional, y acá hay unas fechas de cómo iban participando a nivel mundial en ese mundo editorial, llevando los libros, haciendo acuerdos por ejemplo, con Inglaterra para poder traducir al inglés y seguir todo un proceso de circulación de estas ideas. Entonces, cuando uno mira qué llegaba a Colombia y cuál era el interés, o sea, qué vamos a encontrar en esta colección china nueva, pues vamos a encontrar bastantes textos que tienen que ver con el proceso revolucionario en China, y vamos a encontrar textos que tienen que ver con el planteamiento filosófico de Mao Zedong. Encontramos los textos fundantes del modelo que llevó a China al triunfo de la revolución, conocido como la nueva democracia, los textos que antecedieron a este planteamiento teórico de Mao Zedong, y también encontramos una serie de textos muy relacionados con lo que implicó la construcción del socialismo del 49 hacia adelante, ya con un partido en el poder. En esta diapositiva mostramos esas reflexiones del Partido Comunista de China y lo que implicó a la vuelta de 10 años, porque esto es un texto que sale en 1959, toda la experiencia de la construcción del socialismo en China. En medio de ese trabajo de ir juntando las piezas de la colección, emerge pues, para el investigador y también para el debate historiográfico una parte de la historia del Partido Comunista en Colombia que es poco estudiada, que es el Partido Comunista como un partido editor de libros políticos. La historiografía nos habla de estudios sobre la prensa del partido, sobre Voz Proletaria, sobre documentos políticos del partido, sobre la revista Ensayos Marxistas del partido, ¿sí? Andrés también ha hablado algo sobre los tipógrafos del partido, pero poco se ha visto el partido como editor de libros. Entonces, esto también es un resultado emergente en medio de yo ir construyendo la colección. Por eso les puedo hablar en este momento de Ediciones Vanguardia, que en ese primer periodo de constitución del partido para producir los textos del comunismo chino, desde el 47 hasta 1952, se dio a través de las empresas como son Ediciones Vanguardia, la librería Nueva Colombia, la editorial Cultura Limitada, el periódico Vanguardia del Pueblo, y entonces aquí vemos todas unas estrategias de que yo imprimo unos libros, los doy a conocer en mi periódico, los distribuyo en las librerías, hago toda una serie de concursos para ofrecer este libro, hago publicidad en el mismo periódico. Aquí identifico las primeras 5 piezas de la colección China Nueva. Es muy interesante saber que esta colección empieza con un texto del ámbito artístico, del ámbito cultural. El Frente de la Cultura, que es un texto que tiene que ver con una publicación de Mao Zedong llamado El Foro de Yenan, ¿sí? Pero también están los textos icónicos en relación con lo que implica pensarse una revolución en Colombia desde los planteamientos marxistas, que en este caso estamos hablando de fundamentos de la Revolución China. Y aquí llamo la atención en lo siguiente: los primeros 3 que están en la parte superior son textos que salen en el periódico a manera de artículos, y los 2 abajitos ya son folletos. Entonces va transformando la materialidad de esta documentación. Y lo que está aquí escrito entre el 48 y el 50 son otros textos que la Ediciones Sudamérica y que su empresa editorial
pues le aporta para la constitución del libro político en Colombia, más allá de la colección China Nueva, ¿no? Entonces tenemos textos como, por ejemplo, Rusia y la democracia, que es un texto, es una conferencia de Gaitán, es un texto de Gaitán. Está el manifiesto comunista, está Principios del comunismo, de Marx, de Engels, ¿sí? Entonces hay una serie de documentación más allá de las piezas chinas nuevas, pero que nos habla también de esa producción editorial que tenía el partido. En este primer momento también nos permite reconocer este trabajo de la circulación de las ideas que hacía el Partido Comunista, porque encontramos traductores. Entonces los intelectuales del partido, Anteo Quimbaya, Jorge Regueros Peralta, Juan Francisco Mujica, Gilberto Viera, todos ellos máximos dirigentes del partido eran los encargados de las traducciones del inglés, del ruso, del francés, lo cual da cuenta de que era una tarea muy importante para el partido. O sea, no era, digamos, el intelectual de base quien hacía estas tareas, sino eran los grandes dirigentes del partido encargados para hacer esas traducciones. Aquí es muy importante señalar algo. El Partido Comunista de China empieza traducciones al español desde 1954. Entonces, toda esta labor del Partido Comunista de Colombia de traducir del inglés, del ruso, del francés, es culminar ese circuito de la comunicación, pues que en ese momento a China pues no le interesaba mucho traducir al español, porque pues China tenía el interés en África, en Asia. América Latina todavía no estaba en el ente del Partido Comunista de China. Del periodo pasado, que estábamos hablando de Ediciones Vanguardia, pues Ediciones Vanguardia en un contexto de lucha anticomunista después del 48, cuando el Estado, pues el primer culpable de la muerte de Gaitán es el Partido Comunista, ¿sí? Entonces Ediciones Vanguardia sufre toda esa persecución, su militancia. De hecho, todo ese trabajo editorial tiene que terminar porque los mismos agentes del Estado lograron infiltrar las filas del partido y los encargados de las máquinas eran agentes de inteligencia, ¿sí? Entonces, además de muchas capturas, de allanamientos, de intentar quemar la imprenta, después del mismo 13 de abril llegó el ejército a patear las maquinarias, pues lograron infiltrar, lograron encontrar las redes de distribución, y eso pues afectó duramente el trabajo editorial hasta el año 52. De allí que entonces el partido tiene que reconfigurar su empresa editorial, y entonces surge Gráfica Centauro, una empresa legalmente constituida por el partido bajo la dirección de uno de sus militantes, Filiberto Barrera, y aquí encontramos 3 piezas de la colección China Nueva, ¿sí? El Partido de la Revolución China del 51, Naturaleza de la Revolución China y la Nueva Democracia China. De aquí quiero resaltar lo siguiente. Estos títulos, como Naturaleza de la Revolución China, no son títulos de los textos originarios de Mao Zedong. Es una estrategia editorial del partido para acomodar los títulos. O sea, el partido se convierte en editor, en autor también, en la medida de que él cambia los títulos para ponerlos más en sintonía con el diálogo hacia su base militante, hacia su público lector. En la Nueva Democracia China, por ejemplo, crea subcapítulos que no están en los textos originales de Mao Zedong para esa misma intención, ¿sí? De esta empresa editorial hemos logrado rastrear 7 títulos más allá de la colección China Nueva. Algunas piezas de la colección nos ha permitido encontrar, y esto ha sido muy interesante, notas de lectura. Muchos de estos libros los he conseguido en la Biblioteca del Viejo, y he tenido la fortuna de encontrar dentro de los libros notas, ¿sí? Que aquí hemos podido potenciar para el estudio, que nos da cuenta también, digamos, de cómo se leía. Entonces, por ejemplo, en esta nota quiero resaltar algo acá que decía: importancia de la teoría en la construcción del partido, lo importante es la preparación ideológica y política para estructurar el partido. Entonces, mire el interés de aprender de cómo construir un partido comunista. La importancia es agrupar en torno al proletariado la mayor cantidad de pueblo, ¿sí? En un momento determinado, parte de la estrategia de Mao Zedong, ¿no? de juntar las fuerzas para dar un golpe. Y eso se lee, digamos, en esta nota que se lee aquí a mano derecha, y lo que se lee a mano en la parte inferior lo encontramos en la biblioteca personal de Gilberto Viera. Es la Nueva Democracia en Ediciones de Francia de 1951, la firma es de él. Gilberto cuenta que este libro le llegó en Varsovia,
Y entonces es como la circulación, cómo le llegó este libro en francés, él lo traduce y entonces sale la nueva democracia china en el 52. Quiero resaltar una cosa muy importante, la materialidad del libro, pero también la existencia del libro, cómo puede transformar la mentalidad, digamos, de las personas a las cuales les llega el libro. Esto que dice aquí arriba, aquí abajito, lo leo, lo escribe un joven militante y dice lo siguiente, cuando a él le llegó este libro por primera vez en las manos, Álvaro Delgado: era la primera proeza real de carne y hueso que le conocía al partido. Y sigo creyendo que eso solo bastó para afianzarme en la convicción de que tenía ante mí una fuerza política distinta, eficiente. Si era capaz de editar un libro tan hermoso en medio de la pobreza y la clandestinidad, podría también marchar muy lejos con igual fuerza y confianza. Está hablando de 1952, este libro fue allanado, la empresa fue allanada, fue clausurada por el Estado, el libro fue decomisado, los argumentos del Estado, pues que esto llevaba instrucciones para la guerrilla. Estamos en un contexto de orientación del partido de las autodefensas campesinas, confrontando la política pues, del gobierno conservador. Esto dio para un debate a nivel internacional en voz de las Américas en Estados Unidos, y nuevamente la empresa fue cerrada por el Estado. Y entonces aquí ya brincamos del 53 al 57, un partido completamente clandestinizado. En el 53 pues sube Rojas Pinilla, en el 54 y 56 declaran ilegal, no el Partido Comunista, pero sí las ideas comunistas se empiezan a declarar ilegales. En el 56 se afianza esa censura por el comunismo y prácticamente el Partido Comunista pasó a la ilegalidad, o sea, el Estado lo declara ilegal. Y en ese contexto, entonces, desbaratado todos los órganos de propaganda, de prensa, las editoriales, el partido se aboca a una tarea de ediciones clandestinas, principalmente con mimeógrafos, y hemos encontrado ahí 3 piezas de la colección China Nueva, que son, por ejemplo, historia del Partido Comunista de China, algo sobre un trabajo sobre las luchas internas del partido y un trabajo sobre toda la estrategia política y militar de Mao Zedong para la revolución. Esta estrategia política y militar se condensa en un libro donde la militancia aprendía las tácticas guerrilleras. Y uno de esos libros fue incautado en 1955 en Villarrica, y aquí tenemos un artículo de prensa donde el militar, el general que hizo la incautación, dice lo siguiente: miremos el pequeño libro hojado por el uso cotidiano y observemos los subrayados con lápiz rojo, la lectura que hacían los guerrilleros, los campesinos. Uno de esas rayas dice, entre comillas: así como se necesita una línea política marxista, es necesaria una línea militar marxista. Y así por el estilo, entre la ideología y enseñanzas prácticas para hacer la guerra de guerrillas. Prácticas de lectura, el interés por ligar de todo partido comunista, digamos, de tener una línea militar, pero también una línea política, y eso era lo que reflejaba acá el militar cuando incautó el libro. Vamos a brincar al 57, la caída del régimen de Rojas, un periodo donde se inicia el Frente Nacional, y el partido lo primero que hace es abogar por la legalidad. En el periodo anterior había mucha tensión en el seno del partido, un llamado de una militancia para que el partido se clandestinizara completamente, un llamado para asumir la lucha armada como la forma principal de lucha, pues a la luz de lo que estaban leyendo y lo que había pasado en China. Pero el partido, digamos, en su dirección nacional se opuso mucho a esto que llamaban las tendencias de extremo izquierda, no se orientó por una clandestinización, y se refuerza mucho más a partir del 57, cuando en el marco de la caída de Rojas Pinilla, pues se cae todo lo que él había decretado, y dentro de eso la legalización del partido. Entonces el partido se aboca a la legalidad y a reconstruir sus órganos de prensa.
En el 57 entonces nace Ediciones Suramérica, reconfiguran la librería Nueva Colombia, la editorial Colombia Nueva, el periódico Voz de la Democracia, documentos políticos que ya habían nacido en el 56, en diciembre. Y de Ediciones Suramérica pues encontramos nuevas piezas de esta colección china nueva. La Nueva Democracia, yo la asumo aquí como una segunda edición de la Nueva Democracia China del 52, eso sería una segunda edición. Aquí el Partido Comunista condensa más apropiadamente esos dos textos icónicos de Mao Zedong, donde enseña cómo hacer una revolución, que es la Nueva Democracia de Mao de 1940, y el Partido Comunista de China y la Revolución China, que es un texto de 1939. ¿Sí? También sale una moral militante de Liu Shaoqi y cómo ser un buen comunista. Además de estos textos de la colección China Nueva, hemos encontrado que en este periodo el Partido Comunista estaba interesado en ediciones colombianas de las obras marxistas. Entonces ahí hay una serie de catálogos de esas obras, o sea, cómo el partido cogía las obras marxistas más clásicas de Marx, de Lenin, de Engels, y las ofrecía a ese público lector, pero también le interesaba la actualidad soviética, es decir, obras de otros comunistas, no los clásicos, y de otros temas más allá de lo político. Aquí está lo cultural, aquí está lo medicina, la ciencia, en ese catálogo de la actualidad soviética, y autores nacionales también había ese énfasis por reproducir los autores nacionales. Para 1959 logramos encontrar en los archivos del partido un catálogo que tiene alrededor de 483 títulos en el 59 de Ediciones Suramérica, una empresa pues que se había constituido 2 años atrás. ¿Sí? De hecho, en ese catálogo lo que tiene que ver con China pues es poco, es realmente como el 2%, pero ya tiene una envergadura, hablando digamos de la distribución y como empresa editorial. En otro de esos libros que encontramos en la librería del Viejo nos encontramos una carta que le escribe Gilberto Viera a Joaquín Moreno, dos dirigentes del Comité Central, donde le da cuenta de unas conversaciones que tuvo Gilberto Viera, y le habla de unos auxilios a través del libro internacional para poder, digamos, fortalecer Ediciones Suramérica. Entonces, estas redes de comunicación, estas redes de apoyo y de financiamiento en el seno del comunismo. En el 59, entonces el partido tiene otra iniciativa editorial, Ediciones Paz y Socialismo, esto en el marco de la empresa editorial internacional de Ediciones Paz y Socialismo, de la revista de problemas de la paz y socialismo que se empieza a distribuir a nivel nacional, y que en Colombia pues se cimienta una de esas, puntos de apoyo. Aquí importante una aclaración. El Partido Comunista reconoce ese tránsito que viene pasando Colombia en el mundo editorial, de unos primeros años 50 donde era casi imposible producir un libro acá, era más económico comprarlo o traerlo de afuera que hacerlo acá en Colombia, al 58-59 a partir de la ley del libro, donde hay unas condiciones más favorables para este ejercicio, y por eso ellos asumen esta tarea, porque dicen que les queda muy fácil ser un punto de distribución para América Latina, en este caso de esta revista en particular, que es la revista de problemas de paz y socialismo. Aprovecha Ediciones Paz y Socialismo para sacar nuevas piezas del comunismo chino, como es estos 6 textos del comunismo chino. ¿Sí? El primer texto, Lecciones de la Revolución China, tiene que ver con todo el debate de la estrategia revolucionaria. El segundo texto, el verdecito, tiene que ver con la experiencia de construir socialismo a partir del 49 al 59. En Problemas de la Historia del Partido Comunista es un texto que el partido lo saca para conmemorar los 10 años del triunfo de la Revolución China. Son 3.000 ejemplares que distribuye, ¿sí? Y esto hacía parte de un lanzamiento que ellos hacen el 12 de septiembre de 1959, que se llama la colección China Nueva. Ellos, de ahí yo tomo el nombre de la investigación, y ellos anuncian 15 títulos de la colección China Nueva. Hemos encontrado solo 8 de esos 15 títulos. Una hipótesis es que no sacaron más de los 8 porque llega el conflicto chino-soviético y se rompen las diferencias, o la otra hipótesis es que todavía nos falta buscar más, que de pronto sí salieron los 15 títulos. ¿Sí? Y cierra esta colección
sobre arte y literatura, ¿sí? Que me pareció muy interesante, hasta curioso, que la colección abre con El Frente de la Cultura, que era un pequeño artículo periodístico sobre el arte y la literatura de Mao Zedong, y aquí cierra el periodo con ya el libro de arte y literatura que reproduce los textos de Mao Zedong sobre el foro de Yenan. Nos seguimos encontrando más pistas en el marco de la búsqueda, entonces voy a saltarme acá para esos 2 minutos y cierro acá, entonces en esos 2 minutos. Estamos ante unas prácticas editoriales de un partido comunista que estamos en la discusión con Andrés, con otros colegas, de cómo el Partido Comunista se convirtió en un editor de libros políticos. Un editor de libros políticos que tuvo un tránsito durante toda esta década, pasar del artículo al folleto, del folleto al libro y del libro a la colección. Mencioné rápidamente que el partido sacó la colección China Nueva en el 59. Pero en el 52, en la naturaleza de la Revolución China, ya había hecho promesas de sacar una colección y que se recopila en la Nueva Democracia China del 52. Es un partido que intenta resistir ese mundo editorial en transición de un mercado editorial a un capitalismo editorial. Es un partido que en un contexto duro de luchas en su interior, porque pues toda la gente que estaba leyendo esta literatura china quería llevar el partido por una vía de la revolución, la otra dirigencia lo quería llevar por otro camino, y eso implica pues eso que se conoce en el seno del comunismo como la lucha de líneas al interior de un partido. Y en un contexto donde un partido era fuertemente perseguido, un contexto internacional de la Guerra Fría, y aún así el partido pudo mantenerse como un agente editorial. Es un partido que logró aportar con este libro político que suma fuerzas a todos estos intentos de los años 50 de alfabetizar al pueblo, de politizarlo, de llevarle un libro que sea asequible, un libro de bolsillo, un libro económico, y eso lo hace el Partido Comunista. Y por último, pues decir que yo aquí me la juego como historiador, pero también me la juego como editor. Eso puede ser muy pretencioso frente a ustedes que estudian justamente para ser editores. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la colección China Nueva, que están aquí en estos 19 títulos, en la maestría presenté 18, el último pues salió días después de la sustentación, y yo a esos 19 títulos le llamo la colección China Nueva. El Partido Comunista de Colombia nunca sacó una colección China Nueva con estos 19 títulos. Soy yo como historiador que digo, voy a juntar esos textos que le sirvieron al Partido Comunista de Colombia para estudiar y asimilar las lecciones del comunismo de Mao Zedong. Entonces yo aquí me la estoy jugando como historiador y como editor. Muchas gracias.